Estamos en nuestra serie de Lucas, firmes en la certeza del Evangelio, 1 de diciembre. El título del mensaje es Viviendo con los ojos puestos en el reino. Viviendo con los ojos puestos en el reino. La razón por la que he tenido que cambiar de títulos es que como no he terminado los otros mensajes, entonces quiero como que acarrear los títulos de los otros mensajes a pero realmente creo que como ha quedado estas últimas semanas, este mensaje nos va a ayudar a consolidar, creo, este sentido que Cristo, al estar enseñando con sus discípulos, realmente está presentando el reino de los cielos comparado con el reino en el que estaban viviendo. Aunque no está haciéndolo explícitamente, se ve que Él está diciendo, ustedes no deben de ser así, ustedes deben de ser esto, en base a lo que Él mismo es. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo debes tú funcionar o cómo debes tú operar en este mundo si tú perteneces a Cristo? Si tú eres de Cristo, ¿cómo has de vivir? Eso es lo que se refiere básicamente a la teología práctica. Si somos del Señor y el Señor es nuestro Rey, ¿cómo entonces hemos de vivir? Si yo te preguntara cómo debes de vivir tu vida en este mundo, probablemente tú me dirías, bueno, pues debo de vivirlas en base a las realidades de este mundo, ¿no? Tengo que tomar decisiones en base a la situación económica, tengo que mantener a mi familia, tengo que buscar otro trabajo, tengo que ir a la escuela, tengo que obedecer a mis padres, esas son las realidades que gobiernan nuestra vida. Pero el problema es que si nosotros vivimos sobre la base de las realidades de este mundo y no tenemos nuestros ojos puestos en el reino de Dios, no vamos a vivir correctamente. No vamos a vivir conforme a las prioridades que nos da Cristo. No vamos a vivir en base a la realidad de que el reino de Dios ya está aquí. Y el día de hoy vamos a ver estos dos pasajes. Uno que trata sobre una historia de un milagro que hace el Señor, una sanidad milagrosa que hace con unos leprosos. Y la otra, la manera como el Señor le responde e instruye a sus discípulos sobre la base de la pregunta de ¿cuándo viene el reino de Dios? Pero en ambos el propósito del Señor es traer una perspectiva. Todo lo hace el Señor con un propósito. Pero Él lo que está haciendo es que Él trae su perspectiva. Y la trae y la pone en la palabra, el Espíritu Santo, lo pone en la Escritura. Y está ahí para que nosotros sepamos si nuestro Rey tiene esta perspectiva. Y Él está viendo las cosas en base a su reino. ¿Cómo las debemos de ver nosotros? Entonces vamos a empezar y voy a leer en dos partes. La primera parte en capítulo 17, versículo 11. Recuerden que estamos todavía en esta parte de la historia en el Evangelio donde Jesús va rumbo a Jerusalén para entregar su vida. Y dice que aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro y a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano.
Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Aquí, en esta historia que Lucas plasma, creo que el único que lo plasma en los evangelistas. Aquí vemos dos cosas. Vemos primero la diferencia de perspectiva entre este leproso sanado y los otros 9. Y segundo, vemos las prioridades que tenía Jesús, las prioridades del reino. Jesús iba por un camino, venía de Galilea, iba rumbo a Samaria, estaba entre Galilea, que está al norte, iba bajando a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, todavía no llegaba a Samaria. Por ahí le salieron al encuentro 10 hombres y dice que desde lejos se quedaron y le gritaron y le pidieron ayuda. Ahora, ¿por qué es de lejos? Pues por una razón muy sencilla, porque los leprosos se les tenía prohibido entrar a la ciudad. Ellos vivían en el campo a la intemperie. Vivían en cuevas, vivían en chocitas que hacían de ramas, en lo que alcanzaban ellos a tener. ¿Por qué? Porque estaban leprosos y se les prohibía, la ley les prohibía que pudieran convivir con sus familias o vivir en sus casas. Si alguien le daba lepra, literalmente lo echaban fuera del campamento, fuera de la ciudad, fuera del pueblo. Entonces estos hombres eran una mezcla. Había samaritanos, probablemente varios, porque estaban cerca de Samaria, y había judíos. Le gritan al Señor, porque no se podían acercar. Recuerden, cuando el Señor caminaba, venía una muchedumbre con él. Venía gente que lo venía siguiendo. Y aparte de sus discípulos, venían 70, 100 personas que andaban siempre con él. Y luego la gente que se iba arrimando para seguir, iban a Jerusalén y ellos dijeron: pues vamos contigo. Entonces ellos no se acercan, le gritan al Señor y le dicen: ten misericordia de mí. Ese grito que le dieron los ciegos en el camino, ese grito que la gente le decía: ten misericordia de nosotros. Y el Señor, desde donde él estaba, pues yo creo que también les gritó y les dijo: ok, vayan y preséntense con el sacerdote. Y lo curioso es: ¿por qué ir con el sacerdote si aún no eran sanados? La ley también decía que cuando un leproso fuera sanado, porque había personas que se sanaban de lepra de una manera natural, cuando eran sanados tenían que ir al sacerdote y presentarse, y por 7 días el sacerdote aparte se rasuraban todo el cabello, se lavaban y lo iban y se presentaban todos los días para ver cómo estaban las marcas que tenían en su piel. Y ya si después de 7 días estaban limpios, entonces ofrecían un sacrificio, se ponían ropa limpia, etcétera, y eran recibidos de nuevo por la comunidad. Y él les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes, pero aún no eran sanados. ¿Por qué les dijo eso el Señor? Pues les estaba dando el Señor la oportunidad de que ellos ejercieran su fe. No más por medio de la fe es que tú harías algo así. ¿Qué es la fe? Dijimos, la fe es aquello que tú depositas, la confianza que tú depositas en la palabra de una persona, en lo que una persona te dice que va a hacer, en lo que una persona es. Entonces, estos leprosos habían oído que Jesús ya había sanado a otros leprosos. Ya sabían la voz, oyeron que Jesús venía y dijeron: esta es nuestra oportunidad. Ellos tenían fe que Jesús los podía sanar. La fe es aquello que entonces cuando Jesús les dice que vayan, la fe es la que los hace decir: Jesús dice que vayamos, ¡vamos! ¿Por qué ir si todavía no está sanado? La única respuesta es porque tenían fe. Tenían fe que lo que dijera este Jesús iba a ser para su bien.
Ellos tuvieron fe y dice que fueron. Y en el camino fueron sanados. En rumbo al templo, rumbo a los sacerdotes, fueron sanados. Imagínate tú que tú eres un leproso. Tal vez ya se te cayó la nariz. Tal vez ya no tengas orejas. Ya no tengas dedos, ya te está carcomiendo la cosa esta, ¿verdad? Tu piel está podrida, huele a piel podrida. Tú quieres imaginarte cómo eran estos 10 leprosos, todas estas películas que ahora son muy populares acerca de los zombies. Imagínate que el Señor vio a 10 zombies. Así se veían, desfigurados, todos sus rostros hinchados y llenos de costras y de cosas. Y de repente quedan limpios. Y se empiezan a ver y se empiezan a ver unos a otros. Y dicen, oye, estamos sanados, estamos sanados. Ahora imagínate tú que tú has vivido tal vez años en la intemperie, en un campo. No puedes ver a tu familia, no los puedes abrazar. Si tienes hijos no les puedes dar un beso, no puedes abrazar y besar a tu esposa. Nadie se puede acercar a ti excepto otro leproso. Y de repente tú estás contemplando, voy a poder volver a mi casa, voy a poder volver a ver a mis hijos, voy a poder volver a abrazarlos, voy a poder volver a besarlos, voy a poder volver a hacer las cosas que antes hacía. Estos leprosos se volvieron loquitos en ese momento. Empezaron a brincar, yo creo, empezaron a gritar, empezaron a celebrar. Y no los culpemos porque eso sucedió. Era lógico, nosotros haríamos lo mismo. Lo más probable es que empezaron a correr. Si iban caminando rumbo al templo, lo más probable es que dijeron, vamos rápido. Estaban, no sé, a 2 días tal vez de llegar a Jerusalén. Corrieron. Pero uno de ellos no corrió. Unos corrieron a mandarle anuncio a sus familias, a prepararse y presentarse en el templo, pero uno se regresó. Este tenía una perspectiva diferente. Los otros 9 estaban muy conscientes de su necesidad y de lo que habían recibido y de lo que iba a ser ahora sus vidas. Su perspectiva en donde estaba en ellos. ¿Qué es lo natural? Si tú estás enfermo y de repente el doctor te dice que estás sano, lo natural es que tú te alegres, le empieces a hablar a tu familia y te diga, estoy sano. Pero el otro leproso tuvo una perspectiva diferente. Él regresó porque reconoció que si él había recibido ese milagro, provenía de alguien. Había una razón detrás de eso. Él empezó a pensar, ¿esto de dónde viene? Y dijo, esto viene de Dios. Entonces dice que regresa y con grande voz. La misma palabra que dice, aquí se traduce que ellos le gritaron a Jesús, ten misericordia de nosotros, Jesús. Es la misma palabra y es la palabra megáfono. Esa palabra describe cómo él empezó a darle gloria a Dios en alta voz. Pero no solamente reconoció que eso venía de Dios, sino que corrió y se postró delante de Jesús a darle gracias a él. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice que la gente se postraba ante los apóstoles nunca los dejaban que se postraran delante de ellos. Decía, yo soy como tú. Pero Jesús sí dejaba que la gente se postrara sobre él. Dios delante de él. Este hombre le da gracias a Jesús
postrado. Él se dio cuenta, Jesús es cuando menos el instrumento de Dios. Jesús es alguien que Dios ha mandado a bendecirme. Yo le tengo que dar gracias a Él y glorificar a Dios. Primero que nada, antes que otras cosas, su perspectiva se volvió inmediatamente con lo que recibió al cielo, al que está gobernando, al que tiene poder para hacer todas las cosas. ¿De dónde provienen toda cosa buena? Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, proviene de arriba, de lo alto, de donde está el Padre. Este hombre se dio cuenta de eso y corrió a Jesús. Ahora, aquí es donde vienen no solamente las diferencias de las prioridades de esos dos, sino la perspectiva de estos dos, sino la prioridad de Jesús. Jesús le dice con una pregunta, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Versículo 17. Y los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros? ¿Qué pasó con ellos? Y luego dice, no hubo ninguno, versículo 18, que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero, porque era samaritano. Nosotros, el que menos razón tenía tal vez para reconocer a Jesús como el Mesías de Israel era el samaritano. Pero este regresó, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este que es samaritano. ¿Por qué está haciendo Jesús estas preguntas? Está diciendo que ingratos, está diciendo que malagradecidos, que mundanos. La cosa es que el único que regresa, que está a los pies de Jesús cuando está haciendo Jesús estas preguntas, Jesús estaba esperando a los 10. Jesús estaba esperando que regresaran los 10. ¿Por qué? Porque miren lo que les dice. Le dice al samaritano en el versículo 19. Y le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha sanado. Y la palabra sanado ahí es la palabra salvación. Tu fe, literalmente dice, tu fe te ha salvado. Él los estaba esperando para darles una mayor bendición. La sanidad era una obra de misericordia para que ellos entonces voltearan y reconocieran que Jesús era el Señor, para que entonces Jesús les pudiera dar lo que solamente Jesús les puede dar: la salvación de sus almas. La lepra que no se quita, ni con medicina ni con jabón. La mancha del pecado, la culpa del pecado, la condenación del pecado, el juicio de Dios. Tenía que ser quitado, tenía que ser sanado. Jesús era el Salvador, Él vino a sanar, pero vino a salvar almas. ¿Recuerdan ustedes el leproso? El paralítico que estaba en una camilla y que lo bajaron por el techo, ¿verdad? Y entonces Jesús lo primero que le dice: hijo, tus pecados son perdonados. Y los judíos que estaban ahí dicen: pues ¿quién se cree para que ande perdonando pecados? Y Jesús dijo: a ver, ¿qué es más fácil, que le diga tus pecados son perdonados, o que le diga toma tu camilla y levántate? Y pues para que sepan que el Hijo del Hombre viene y tiene potestad para perdonar pecados, yo te digo a ti: toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. La prioridad del Señor, ¿cuál era? La prioridad del Señor es siempre la salvación de las almas. Y los otros se quedaron con la sanidad de sus cuerpos. Nomás el samaritano recibió la salvación de su alma. ¿Dónde están los otros 9? No hubo nadie que buscara a Dios en base a esto. Y esto, hermanos, esto es importante porque
Porque esta historia está aquí, justo antes de lo que vamos a ver nosotros ahorita de la venida del Señor. Porque es bien importante que nosotros también veamos cómo operamos nosotros y cuál es nuestra postura con Cristo. Si nosotros estamos buscando a Cristo para que nos arregle las cosas aquí en este mundo. O si estamos buscando a Cristo porque sabemos que tenemos por adentro una lepra. Y venimos a Él, ¿verdad? A reconocer que todo lo que tengamos y todo lo que recibimos proviene de su mano. Ahora, este pasaje siempre nos revela la diferencia entre un hombre que mostró gratitud a Jesús y los otros que no mostraron. Y siempre los vemos así, no, pues estos bárbaros recibieron su sanidad y se pelaron. Nomás uno regresó a dar gracias. Pero dar gracias es consecuencia de algo. La gratitud es el resultado de tener tus ojos puestos en Dios y no en ti. Cuando tú recibes algo y piensas que lo mereces, ni gracias das. Ahora que viene la Navidad, ¿cuántos niños no hay que reciben un regalo y en lugar de agradecerlo se quejan? ¿Qué están pensando? No están pensando en el amor de la persona que les dio el regalo, en lo que le costó a la persona para darles el regalo. Ellos están pensando, ¿me diste lo que yo creo que merezco o no me lo diste? La gratitud es el resultado de tener la perspectiva correcta. Y si todo lo que tenemos, la vida, el aliento, la oportunidad, los oídos para escuchar la palabra de Dios, si nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, si tenemos oportunidad, si tenemos días para considerar la palabra y la respuesta, todo lo que tenemos es por la bondad y la misericordia de Dios, a menos que no lo veamos así. Que pensemos que nosotros estamos bien, que nosotros merecemos la misericordia de Dios. La gratitud es la señal, es una señal de una persona que tiene una perspectiva celestial, que conoce a Dios y que sabe que todo lo que recibimos lo hemos recibido por gracia. Cuando nosotros, y esta historia se las he contado muchas veces desde hace muchos años, pero es una historia que a mí me ilustró mucho cómo no entendemos que todas las cosas son por gracia. La primera vez que yo tuve oportunidad de tener un carro nuevo, ya que había salido de la universidad, que tenía un buen empleo y tenía ahí un carro nuevo, me gustaba muchísimo mi carro. Acababan de cambiar los modelos de la Honda, entonces cuando salió un modelo nuevo que era el Honda Accord, yo pude comprar ese carro. Y me acuerdo que iba saliendo de la iglesia y cuando salíamos en la iglesia, estábamos en la Plutarco Elías Calles, entonces tenías que, en aquel entonces, pues ya no sé si todavía era de 2 sentidos o si ya era de un solo sentido, pero tenías que agarrar, iba yo a agarrar hasta el carril extremo, crucé y me paré ahí enfrente de lo que es la Ford. Y de mi lado vino una persona con una carcachita, carrito chiquito, esos que suena como que si trajera sueltas las puertas o suelto el mofle o no sé qué, todos, o sea, se paraba de esos que le está pisando el cuate al clutch, al freno con un pie y luego también con el acelerador, o sea, los 3 pedales los tiene para que no se le mate, ¿verdad? Y le estaba revisando. Y me acuerdo que yo estaba así, yo volteé a verlo y dije, pobre cuate, este tipo, la que te da 3 carcachas que trae. Y ahí me habló el Señor y me recordó esa frase, ¿qué tienes
que no hayas recibido. Y muchos de nosotros pensamos, pues yo trabajo, soy profesionista, tengo con qué comprar este carro. Pero en ese momento no había gratitud en mi corazón. En ese momento había menosprecio para el que no tenía. Hermanos, la gratitud es el resultado de que nosotros tenemos la perspectiva correcta de dónde vienen todas las cosas. ¿Por qué nací yo en Ciudad Juárez? ¿Por qué nací yo en cierta colonia de Ciudad Juárez y no allá en la periferia? ¿Por qué tuve un padre que me educó y me pagó la universidad para que yo fuera a la universidad? ¿Por qué tuve yo la oportunidad de tener un trabajo saliendo de la universidad y sin saber cómo hacer nada, donde yo entré como subgerente de una división? ¿Por qué tenía yo todas esas cosas y no tenerlas? Si yo pensaba que era por mi bonita cara o por mis aptitudes o por mi capacidad, si yo tengo capacidad, ¿quién me dio la capacidad? Si yo tengo fuerza, ¿quién me dio fuerza? Si tengo inteligencia, ¿quién me dio la inteligencia? Entonces, hermanos, la ingratitud es una señal de un mal espiritual grave, de una perspectiva enfocada en este mundo y en nosotros mismos. De tal forma que ya no estamos viendo las bondades de Dios. Entonces, toda persona que no conoce a Cristo, que no reconoce a Dios, que no se doblega y se inclina ante Él, tiene un mal y se nota ese mal en su ingratitud para Dios. Y esto es tan grave que Romanos capítulo 1 nos dice que el mal del mundo es este. El diagnóstico es que conociendo a Dios, no le honraron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio entendimiento y se hicieron sus propios dioses. El mal del mundo es que estando Dios ahí, no lo honraron, no le dieron gracias y entonces buscaron otras cosas. Por eso es que está el mundo como está. Ese es el diagnóstico, ese es el pecado. Entonces, cuando hay ingratitud, bueno, se ven otras, esa hierba mala, ¿verdad? Se ve como ingratitud, se ve también usualmente acompañada de queja, de falta de gozo, de falta de contentamiento, de juicio ante los demás. Si yo estoy muy consciente, ¿verdad?, que de mí mismo y yo veo que otro prospera y entonces yo digo, oye, yo me esfuerzo, yo trabajo, yo veo que este tipo no hace nada y le va re bien. Entonces hay un juicio. Entonces yo no estoy pensando, si yo me esfuerzo y trabajo y yo tengo lo que tengo, pero hay un Dios que es el que está controlando y determinando todas las cosas. Si Dios obra bondades en tu vida, hermanos, y aquí quiero traérselos a ustedes ya en lo personal. Si Dios te muestra su bondad de alguna manera, ¿cómo eres tú? ¿Como los 9 que corrieron al templo o como el samaritano que corrió a postrarse delante de Dios? Si te dieron un bono en tu trabajo porque fuiste el vendedor más exitoso y te lo dan y tú dices, voy a llamarle a mis amigos, voy a hacer una gran fiesta y voy a celebrar. Y ni por aquí te pasó glorificar a Dios y darle gracias a Jesús. ¿Qué pasa cuando tú estás orando y estás consciente que tienes necesidad de algo? Y tú le estás pidiendo que te sane
o le estás pidiendo que te conceda algo, o le estás pidiendo cualquier cosa y tú dices, es que yo siento esta necesidad y yo le pido a Dios y no me la da y no te la da, y lo que hay en tu corazón es amargura, es queja, es disgusto para con Dios, y es llegado hasta decir cosas, no, pues yo no sé ni para qué oro, Dios no me oye, Dios no contesta, no sirve de nada orar, etcétera, etcétera, y agarras y haces un berrinche, como los berrinches que hacen los niños cuando no reciben el regalo que están esperando. Ahora nos quedamos todos bien calladitos. Pero es que yo lo que quiero que vean, hermanos, que esas actitudes tienen una raíz. Y la raíz es que tus ojos no están puestos allá arriba. Tus ojos no están puestos en el reino de Dios, en el reino de Jesús, de donde Él te sacó de este mundo, te salva, te limpia, te perdona todos tus pecados y te hace su hijo y te hace parte de su pueblo. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que Dios te adopta como hijo y te hace coheredero con Cristo y te destina para la gloria eterna. Y eso ya está escrito, prometido, declarado, decretado, que ese es tu destino. ¿Cómo puede una persona que ha recibido toda esta abundancia de las riquezas, de la gracia de Dios para su vida, quejarse de algo? Todo mal en este mundo, todo mal en este mundo. El peor de ellos es pasajero, es temporal. Todo. Pero el bien que nosotros se nos ha concedido es un bien que es eterno y que no puede ser afectado y nadie nos lo puede quitar. ¿De qué estás más consciente tú cuando estás buscando que se suplan tus necesidades? Ve tu agradecimiento con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que estabas como el leproso? A los pies de Cristo, dándole gloria a Dios y dándole gracias a Jesús. Si hace mucho tiempo que no has estado en esa postura, no vas a decir, no, pues es que este jueves, el día de acción de gracias, yo le di gracias a Dios por todos los bienes que había recibido. Le diste gracias simple y sencillamente que se fijó en ti y te llamó para que seas de Él. Diste gracias que en su misericordia todos y cada uno de los miles y miles, cientos de miles de pecados en tu vida, pasados, presentes y futuros, Él los ha borrado con su sangre para que puedas ser de Él. Creo que la razón por la que Lucas pone este incidente aquí es precisamente porque nosotros tenemos que voltear nuestros ojos a Él. Ahora, viene la otra parte, la segunda parte del texto. Es una parte un poco larga y la voy a leer. Voy a leer la primera parte hasta el 30. Voy a leer hasta el 30 y lo damos al final. Voy a empezar en el versículo 20. Dice, habiéndole preguntado los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Noten aquí que el Señor le está respondiendo a los fariseos y luego voltea con sus discípulos y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad allí, mirad aquí, no vayáis, ni corráis tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será
el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado o sea manifestado. ¿Qué está hablando aquí el Señor? Los fariseos vienen y le preguntan, ¿cuándo va a estar el reino de Dios? ¿Cuándo viene el reino de Dios? ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Y Jesús les contesta de una manera completamente desconcertante para ellos. Dijo, no, pues el reino de Dios ya está aquí. Eso es lo que andaba proclamando Jesús en todos lados. Es lo que sus discípulos habían salido a predicar. El reino de Dios ya está aquí. ¿En quién? Estaba ahí en la figura de Jesús. Jesús era la venida del reino de Dios. Pero ellos no lo veían. Entonces les dice a los fariseos que eran expertos en las escrituras y expertos en buscar las señales de cuáles eran las señales de que venía el reino de Dios. Y ellos les dicen, es que el reino no viene con señales visibles, con cosas así que ustedes van a entender o ver. Sí, ya está aquí, no anden buscando, está allá o está acá. Ya vino y ustedes no lo reconocieron. El reino de Dios vino en forma de un bebé que pusieron en un pesebre. El reino de Dios estaba estableciendo, se iba a establecer en unos días en una cruz con un hombre colgado ahí como un malhechor. El reino de Dios se iba a inaugurar cuando ese hombre muerto lo pusieran en una tumba y de esa tumba se iba a levantar. El reino de Dios ya estaba aquí, ya estaba sucediendo. Y no con señales que ellos aparentemente eran visibles. Jesús era visible para ellos, pero no era visible para ellos. No estaba siendo visible, ellos no lo estaban viendo. Entonces el Señor se voltea con sus discípulos y les empieza a hablar acerca del día del Hijo del Hombre, el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Él toma la pregunta de la venida del reino de los judíos, lo que ellos estaban entendiendo y sabiendo que sus discípulos conocían el Antiguo Testamento. Entonces él empieza a hablar del día, de lo que sería el día del Señor. Si ustedes buscan el día del Señor en el Antiguo Testamento, van a encontrar innumerables instancias en que se habla del día del Señor. Y casi todas esas instancias era el día del Señor, el día que el Señor iba a venir a juzgar. Y a veces estaba hablando del día del Señor que venía sobre su propio pueblo, o el día del Señor que iba a venir sobre ciertas naciones. Pero en muchas instancias, como en el caso de Isaías capítulo 13, está hablando del día terrible y final del Señor, donde Él venga a juzgar a los pecadores. Entonces Él iguala la venida del reino que los judíos le preguntan con el día del Señor que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuándo será esto? Pues cuando, entonces Él dice, cuando el día del Señor o cuando el día del Hijo del Hombre sea manifestado, cuando Él ya sea revelado. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la segunda venida, a la segunda vez cuando Él venga a cumplir todas esas profecías que vienen en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, en los profetas mayores, en Ezequiel, en Isaías, etcétera, donde habla de todas estas, de este juicio final en donde Él vendrá a poner orden a todas las naciones.
Ellos estaban preguntándole cuándo iba a suceder la venida del Mesías, y Jesús entonces a sus discípulos, que ya lo habían reconocido como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, a ellos les dice: ustedes prepárense, porque va a venir un día en donde yo voy a regresar. Y les dice lo mismo: no estén buscando, miren aquí, miren allá, ya está, ya regresó Jesús, ya sucedió la resurrección, como creyeron los tesalonicenses y los corintios, ¿verdad? Ya está pasando. Dicen: no, dicen: les aseguro que todo el mundo se va a dar cuenta cuando el Hijo sea manifestado. Dice: va a ser como un rayo que ilumina 12,000 kilómetros, es lo que tiene el diámetro de la Tierra, ¿sí, verdad? Un rayo que cae y los 12,000 kilómetros del diámetro de la Tierra lo ven. O sea, toda la superficie de la Tierra va a saber que viene la venida del hombre. Ahorita vamos a ver algunas de estas instancias en la Biblia donde habla de la venida del Señor, y vamos a darnos cuenta por qué definitivamente todo el mundo se va a dar cuenta. Pero dice: primero tiene que el Señor, el Hijo del Hombre, tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Y luego dice: así como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, de Sodoma y de Gomorra, dice, ellos no estaban esperando. Ellos estaban comiendo, estaban casándose, estaban construyendo, comprando, vendiendo, plantando. Fíjense que no dicen así como andaban ellos en su pecado. No, dice, andaban comprando, vendiendo, plantando, construyendo. ¿Que no son esas las mismas cosas que hacemos nosotros? O sea, estaban viviendo sus vidas en indiferencia a Dios. No tenían sus ojos puestos en la perspectiva de Dios. Ellos están viviendo sus vidas como si esta vida fuera todo lo que es, el aquí y el ahora, lo único que importaba. Entonces, veían a Noé que estaba construyendo un arca y decían: pues ¿por qué está construyendo un arca aquí en medio del desierto? Pero ellos seguían comiendo y bebiendo y casándose y dando el casamiento. Y dice: así va a ser igual el día que vuelva el Señor. El rechazo del mundo, hermanos, no es porque el mundo sea ateo y odia a Dios o el concepto de Dios. El rechazo del mundo se ve en la indiferencia que tienen para con Dios. Y puede ser que aquí haya personas que están sentadas y me están escuchando y que son indiferentes a la realidad de Dios, a la realidad de que Él tiene un reino y a la realidad de que su Hijo Jesús vino a morir por sus pecados y que va a volver a juzgar a las naciones. Dice Jesús: así va a ser igual. Como viene el Señor, vendrá cuando la gente no lo esté esperando y no lo esté buscando, porque la indiferencia que tienen hacia Dios los va a llevar a estar ocupados en las cosas de esta vida. Pregúntate tú si tú estás viviendo como vivían los habitantes de la tierra en los tiempos de Noé, o como vivían los habitantes de Sodoma y de Gomorra en los tiempos de Lot. Si tu vida alguien la ve, ¿cómo te describiría? Tus vecinos, ¿no? Pues yo lo veo que él entra, sale, va a su trabajo, come con su familia, lo veo que ahí anda, sale a hacer ejercicio, regresa,
De vez en cuando hay una que otra renuncia ahí en su casa, ¿verdad? Con unas gentes que llegan ahí, se oye como que cantan y luego ya sale y se va. Pero pregúntate tú, ¿cómo se ve tu vida si tú estás viviendo para el reino de Dios y para ese día? Dice entonces el Señor que así va a ser la venida, el día en que el Hijo del Hombre sea revelado, el día del hombre en que Él venga. Y miren lo que la Biblia dice, pónganle ahí su papelito ahí y vayan a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y aquí Pablo les habla de esto mismo. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Yo no les tengo que decir cuándo va a suceder, ni cuándo va a ser, ni nada. Dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Aquí Pablo está hablando exactamente como hablan los profetas del Antiguo Testamento. El día del Señor va a ser un día terrible. Va a ser un día de destrucción porque va a ser un día de juicio. El día del Señor, cuando Él venga, será el día en que Él ponga en orden final todas las cosas. Fíjense cómo continúa, saltense ahí al versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Y les dice, aliéntense ustedes con estas mismas palabras. El día del Señor para algunos será un día terrible, un día de juicio, un día de destrucción, un día en que se van a topar con su Creador y con el Rey. Y los va a sorprender como un ladrón en la noche. Así va a ser su venida. ¿Cuándo va a ser? No sé, pero te aseguro va a ser como ladrón en la noche. Te va a sorprender si no lo estás esperando. Dice, pero nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Dice, porque Dios no nos ha destinado para ira. Nosotros fuimos salvados para salvación eterna. De eso nos salvó el Señor. De eso nos salvó, de que cuando Él venga nosotros no estemos avergonzados delante de Él. No recibamos su ira, sino que nuestra esperanza es la salvación. Por lo tanto, dice, debemos vivir sobriamente y estar alertas. Ese estar alertas también se puede traducir como velando. ¿Cómo está el velador? ¿Dormido o despierto? Atento, despierto, viendo a ver si viene el ladrón. Y dice, y sobrios, es la otra palabra que usa, sobrios. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Ebrio. ¿El ebrio de qué está pendiente? De nada. Está perdido en su diversión, dormido, tranquilo, celebrando, festejando, contando chistes, etcétera, etcétera. Y ustedes no, ustedes tienen que estar sobrios, tienen que estar atentos, tienen que estar esperando despiertos cuando venga el Señor. ¿Acaso no hemos visto parábolas del Señor Jesús precisamente de eso?
Miren cómo lo pone el apóstol Pedro. No lo busquen, yo se los voy a leer, pero apúntale. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice el Señor no se tarda, versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo único que detiene el día del Señor es la paciencia de Dios. Todos los discípulos deseaban, los apóstoles, todos decían, prepárense porque ya viene pronto Jesús. Eso fue hace 2000 años y todavía no viene. Por eso Jesús dice, aquí van a desear estar en esos días, pero no lo van a ver. ¿Por qué? Porque Él estaba consciente que en la paciencia Dios no quiere que muera la humanidad en ese juicio. Dice versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Bueno, si ya más nos lo repiten, ya no tenemos por qué sorprendernos, ¿verdad? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Tú crees que no te vas a dar cuenta que vino el Señor si pasa eso? Esto está hablando y describiendo un evento catastrófico. Claro que nos vamos a dar cuenta porque todo mundo se va a dar cuenta. Y luego dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debíais ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Hermanos, no hablamos nosotros mucho de la venida del Señor y deberíamos hablar tal vez más. Pero esto es algo importante que nos demos cuenta que el Señor va a venir y va a venir en toda su gloria. Ahora sí visible, ahora sí entendible, ahora sí todo mundo se va a dar cuenta quién viene. Pero para muchos va a ser demasiado tarde. Y nosotros, dice, ¿qué? Si todo esto se va a quemar, ¿qué tipo de personas debemos ser? ¿Personas afanadas por las cosas de este mundo? ¿O personas que están con los ojos volteados hacia los cielos diciendo, Señor, estamos esperando tu reino? Nosotros estamos viviendo para lo eterno porque sabemos que todo esto, Señor, va a perecer. Vean cómo termina Lucas. Aquí está nuestra aplicación. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Y los vas a dejar a dónde? ¿Y si te los vas a llevar a dónde? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Si tienen ahí su Biblia, versículo 32, subrayen ahí donde dice, acordaos de la mujer de Lot. Porque en la historia de Lot hay dos tragedias. Bueno, hay más, pero dos principales en esa parte de Génesis, en Génesis capítulo 19. La primera de ellas es que la gente de Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Y estaban casándose y comiendo y bebiendo y celebrando, comprando, construyendo, plantando, y les cayó la destrucción. Pero la otra tragedia es la mujer de Lot. Cuando los ángeles llegaron y le dijeron a Lot, Lot, huye. Y Lot como que titubeó, no, pues ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar esta ciudad? Pues aquí tengo mi futuro, aquí tengo mi destino, aquí tengo todo. Entonces, ¿saben qué hicieron los ángeles? Lo agarraron a su esposa, agarraron a sus hijas y lo sacaron a la fuerza.
Y estando allá afuera, estando ahí en el llano, les dijo, corran por sus vidas, sálvense. Y Lot les pidió que pudieran irse a un pueblito que estaba ahí cerquita. Y dijeron los ángeles, corre pues ahí, ¿verdad? Ahí no va a caer destrucción. Iban corriendo y la esposa de Lot se paró, se acordó de todo lo que había dejado atrás, sus cosas, su casa, sus amigos, sus tenis, yo no sé qué, todo lo que dejó atrás. Y se volteó. Su corazón estaba allá. Acuérdense, dijo Jesús, de la mujer de Lot. Aquí parece irónico pensar, ¿verdad?, que están los cielos siendo derretidos y la tierra, ¿verdad?, todo un evento catastrófico cósmico en el universo por la venida del Señor. Y alguien está pensando, híjole, dejé mi computadora adentro, ¿verdad? Espérame, y va a buscarla. O puedes decir, mis hijos están en la casa. Si tu corazón, cuando venga Cristo, en lugar de decir, aquí estamos, Señor, está mis cosas, mi familia, mi trabajo, mi posición, entonces no te estás acordando de la mujer de Lot. ¿Y por qué? Porque ahí ya es demasiado tarde. Si tú en ese momento estás pensando en tus hijos, es demasiado tarde. ¿Por qué piensas en tus hijos cuando viene el juicio de Dios y no piensas en tus hijos ahorita? Si tú estás aquí atento a tus cosas y no buscando y edificando para el reino y para ese día, viviendo para ese día, como decía Spurgeon, nomás hay 2 días que importan, el día de hoy y ese día. Nomás esos 2 días importan. Si tú no estás construyendo y viviendo tu vida ahorita para ese día, para el reino de Dios, cuando venga el rey ya a tomarnos, ¿qué estás haciendo? Ya no va a haber tiempo cuando venga el Señor por nosotros. Y ahí la referencia, ¿verdad? Si quieren después búsquenla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, es donde habla de que va a venir el Señor, los que ya murieron van a resucitar. Cuando venga el Señor, en el camino que venga el Señor van a empezar a resucitar los muertos. Y lo bueno es que van a resucitar los muertos, van a empezar a volar. Van a subir al cielo para encontrarse con el Señor. Dice, y los que estemos vivos, tú estás trabajando, hay 2 trabajadores, hay 2 señoras trabajando aquí, otros 2 allá en el campo. Dice, viene el Señor, los muertos se levantan y el que estaba trabajando ahí, y la señora que estaba ahí también va a ser, ya no va a estar. En ese momento, dice Pablo, dice, nuestros cuerpos van a ser transformados. 1 Corintios capítulo 15. Van a ser glorificados, se nos va a dar un cuerpo como el de Cristo. Como tenía el cuerpo Cristo cuando Él resucitó, ese cuerpo vamos a recibir y dice, y lo vamos a encontrar en los aires. Y Él va a venir y todo su pueblo va a estar atrás de Él. Y cuando Él venga, vendrá con su juicio. Hermanos, aquí la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, si viniera el Señor ahorita, si yo te dijera el Señor viene esta tarde a las 5 de la tarde, ¿qué sería lo primero que salieras a hacer? ¿Qué sería lo primero que saldrías a buscar? Como le dijeron, no me acuerdo si fue Santo Tomás o Santo Tomás, creo. Y bueno, yo oí la historia así, yo no sé si en ese entonces ya existía el billar, pero que estaba Santo Tomás jugando el billar. A lo mejor lo inventaron. No sé si en el siglo XVI había billar, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, unas bolitas y un palito, ¿verdad? Y le dijeron, oye, si tú supieras que el Señor viniera mañana, ¿qué harías ahorita? No, pues dijo, pues seguiría jugando billar. Porque la mentalidad es que si el Señor viene mañana, yo tengo que hacer esto, tengo que ir a decirle a mi mamá que la amo, tengo que pedirle perdón a mi hermano, tengo que devolver lo que me había robado. O sea,
Pero ¿por qué en ese momento? Y si tú estás pensando en ese momento, yo tendría que hablarle a alguien que se arrepintiera. Pero ¿por qué no le hablas ahora? Y el momento de la instrucción de tus hijos y de ayudar a tus hijos a que no pongan sus ojos en este mundo es ahorita. No cuando venga el Señor y su venida es inevitable. Pero si tú no los formas y los crías en el entendimiento de que hay un día y va a venir un día en que seremos juzgados. Si tú los estás llenando de cosas y le estás dando prioridad, si yo quiero que mis hijos no sufran como yo sufrí, que no tuve Nintendo, yo les voy a comprar Nintendo. No sufriste porque no tuviste Nintendo. Y tus hijos no van a estar mejor porque sí lo tienen. En ese día, si van a sufrir, si todo lo que tú les diste fue un Nintendo. Si todo para lo que tú los preparaste era para su carrera, su profesión, su éxito en esta vida. Dijimos, yo quiero que mi hijo tenga éxito en esta vida. En lugar de decir, yo quiero que mi hijo esté entre los que sean levantados con Cristo cuando Él venga en su gloria. Bueno, la perspectiva terrenal, la perspectiva del aquí y el ahora, la perspectiva de nuestros ojos puestos tiene consecuencias. No nomás que no le vas a estar dando gracias a Dios, pero no estás buscando sus prioridades. Es como los 9 que se fueron corriendo y no pensaron, oye, ¿esto qué significa? Hay un Dios en esta tierra, anda caminando entre nosotros, hay que ir a conocerlo. No pensaron en eso. Nosotros, ¿en quién están puestos nuestros ojos? ¿En qué están puestos nuestros ojos? Este diciembre, esta Navidad, ¿en dónde están puestos tus ojos? Me dice Kena que históricamente ya por varios años, creo que el día que más faltan los niños a la escuela es el viernes de Black Friday. Porque se los llevan sus mamás de compras. Yo digo, a ver, tu prioridad, ¿qué es? ¿Comprarte una tele en $300 o que tu hijo sea educado e instruido? Si eso lo estamos formando en nuestros hijos, hermanos, no queramos cuando venga el Señor bajar a la casa a ir a rescatarlos. Y si tú, para ti, es la peor pesadilla pensar que vas a estar en la eternidad y no estarán tus hijos, entonces pon tus ojos donde los tienes que tener. Y eso implica que tú mismo revises tu vida. ¿Cómo estás tú viviendo? Si estás más preocupado por tus necesidades, por tus posesiones, por tus cosas, por tu estilo de vida, por tus vacaciones, por tu entretenimiento, por tu diversión. Si estás más preocupado con eso que en el reino de Dios.